Vamos ahora a entrar al segundo gran tema de esta exposición, ¿no? Trataremos las instituciones de derecho empresarial y financiero vinculados al tema del derecho tributario. En este tema, en este gran tema, vamos a hablar de dos, a su vez, grandes subtemas. En primer lugar, vamos a hablar del derecho societario vinculado al impuesto a la renta y general a las ventas en particular, que son los dos impuestos que se relacionan con esta figura, y el segundo gran tema va a ser el de los contratos modernos y la tributación aplicable a estos. Comencemos con el primer tema. La Ley General de Sociedades, vigente en el Perú, regula precisamente las instituciones propias de las sociedades, qué es una sociedad, las formas de sociedad y las vicisitudes precisamente que estas entidades generan. ¿Qué es importante para efectos tributarios tener en cuenta? En primer lugar, que las sociedades son contratos. Los contratos generan, en este caso de sociedad, personería jurídica. O sea, el primer tema importante es reconocer que un contrato de sociedad genera personería jurídica. Y esa personería jurídica se distingue de aquella respecto de la cual participan los socios o accionistas. Entonces, una sociedad tiene, en principio, personería jurídica propia, tiene un patrimonio propio y tiene contabilidad propia. En términos generales, los temas relevantes para efectos tributarios en el caso del derecho societario son los siguientes. En primer lugar, los dividendos. Cuando una sociedad realiza la actividad para la cual fue constituida, obtiene ingresos, realiza egresos, denominados gastos, y eventualmente activa costos, al final del ejercicio económico, si es que ha generado una plusvalía, luego de la aplicación del impuesto a la renta, esa plusvalía puede ser distribuida entre los socios o accionistas o puede ser capitalizada según se decida. Los socios deciden en este caso a través de la Junta General de Accionistas o de Socios qué rumbo o qué destino darle a esta plusvalía. Si es que se decide la capitalización de las utilidades, lo que va a ocurrir para efectos concretos es que los accionistas van a recibir más acciones, ¿no? En proporción precisamente a su participación en el capital social. Esas acciones provenientes de la capitalización de utilidades tienen un costo, ¿no? Esto quiere decir que si el accionista decide desprenderse de sus acciones, generará una renta equivalente entre el valor de mercado y el costo de capitalización de esas acciones. Pero, vamos al tema de los dividendos. Si los accionistas deciden la distribución de las utilidades, estamos frente a dividendos. Y ahí viene el primer punto de contacto con el tema tributario. En la ley del impuesto a la renta, los dividendos califican como rentas de segunda categoría para los accionistas personas naturales o de tercera categoría eventualmente para las personas jurídicas no domiciliadas. Las personas jurídicas domiciliadas no consideran gravables los dividendos porque estos a su vez serán distribuidos en algún momento a personas naturales y en ese momento se generará la tributación correspondiente. En el caso de los dividendos, el impuesto a los dividendos equivale al 4.1% de los mismos. Quien debe tributar, o la forma como debe tributarse en el caso de dividendos, es a través de la retención en la fuente. La empresa que los distribuye es la que está obligada al pago correspondiente. Es importante tener en cuenta que cuando se adopte el acuerdo de distribución de las utilidades es que debe efectuarse la retención del 4.1 que corresponde. ¿De acuerdo? Ahora, debido a que lo que grava en principio, o lo que se pretende gravar son los dividendos, en el tiempo se han comenzado a generar una serie de técnicas elusivas a los efectos de
mostrar una realidad distinta a la que se aparenta, ¿no? O sea, si los accionistas lo que quieren es recibir la cantidad equivalente al dividendo, pero que éste no esté sujeto a tributación, lo que normalmente harán es fingir operaciones distintas con el mismo propósito. Teniendo en cuenta que en este caso los contribuyentes van a intentar camuflar el pago de dividendos a través de formas distintas, lo que ha ocurrido en el tiempo es que en la ley del impuesto a la renta se han establecido, se han incorporado supuestos de dividendos, supuestos de figuras que se entienden para efectos fiscales como distribución de dividendos, ¿no? Aun cuando societariamente no lo son. Esos supuestos los podemos encontrar en el descritos, pormenorizados en el artículo 24-A de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Son técnicas a través de las cuales el contribuyente lo que hace es recibe el flujo económico, pero no bajo el título de dividendos, sino bajo el título de distribución de primas o de resultados previamente capitalizados, ¿no? Bueno, eso con el tema de dividendos. El segundo punto trascendental de la Ley General de Sociedades es el tema de la contabilidad. Toda sociedad, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, debe llevar una contabilidad ajustada a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Este es un punto interesante y muy actual, que tiene que ver con el peso o el nivel que tienen los principios y normas internacional de contabilidad dentro del ordenamiento jurídico en general y el tributario en particular. Digo esto porque en estos momentos se viene discutiendo y cuestionando en particular que las normas y principios de contabilidad sean o no, eventualmente, normas que pertenezcan al ordenamiento jurídico, ¿ya? Y en concreto, este cuestionamiento tiende como principal objetivo a cuestionar las interpretaciones que desde la perspectiva tributaria se hacen a conceptos como, por ejemplo, el del devengado, el del activo, el de amortización, el de empresa en marcha y el que corresponda en materia fiscal. Lo que se insiste y se dice es que las normas contables no forman parte del ordenamiento jurídico, con lo cual, si una norma jurídica, por ejemplo tributaria, hace referencia al principio de lo devengado, pues no podría, por interpretación sistemática, recurrirse a la contabilidad porque esta no sería parte del ordenamiento jurídico, ¿no? Lo que se indica es que la contabilidad sería simplemente doctrina, pero doctrina contable, y la doctrina que es fuente del derecho es la doctrina jurídica. Bueno, esa es una concepción errónea. Y sostengo que es errónea por las siguientes razones. Número uno, la doctrina no es fuente del derecho, ni jurídica ni contable. Número dos, las normas internacionales de contabilidad y los principios contables no son doctrina, son normas que pertenecen al ordenamiento jurídico, por lo cual hablamos de reales fuentes del derecho. La Ley General de Sociedades, que tiene rango normativo, se ha encargado de juridizar, de servir de puente para que esas, en principio, normas contables pertenezcan ya al ordenamiento jurídico peruano. En consecuencia, cuando la Ley General de Sociedades indica que los estados financieros deben prepararse aplicando las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, lo que está haciendo es juridizando a esas, en principio, normas contables, con lo cual hoy en día puede ya hablarse del derecho contable. Si bien es cierto, las normas internacionales de contabilidad en el Perú están siendo incorporadas al ordenamiento jurídico a través de resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad, las cuales no están siendo publicadas en el Diario Oficial del Peruano, esa circunstancia no genera que no se trate de normas que ya pertenecen al ordenamiento jurídico a través precisamente de la norma puente que es la Ley General de Sociedades. Posición que la Administración Tributaria también comparte a través de un informe de la Intendencia Nacional Jurídica, dicho sea de paso.
Bien, ese punto es importante porque gran parte de los procesos en los cuales la administración tributaria ha utilizado interpretaciones de las NIC y de las NIF van a ser cuestionados en el futuro bajo el argumento de que no se trata de derecho, ¿no? Posición que, como digo, no es correcta. El siguiente punto relevante de la Ley General de Sociedades es el de las formas societarias. Las formas societarias se parten fundamentalmente en la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades civiles, por señalar en concreto los grandes géneros de sociedades que existen. En concreto, las formas adoptadas no generan para efectos tributarios un tratamiento tributario específico como sí ocurre en otros países, ¿no? Una sociedad para efectos del impuesto a la renta o para efectos del IGB, sea la forma societaria que se haya elegido, tiene siempre el mismo tratamiento. ¿De acuerdo? Ese es un tema claro. Ahora, lo que sí, cada sociedad tiene particularidades en cuanto a su estructura. Y allí sí podrían haber temas interesantes a evaluar. Por ejemplo, la sociedad anónima en general tiene como órgano, en términos generales, al directorio. Entonces, sin embargo, no todas las sociedades anónimas tienen directorio, ni todas las sociedades tienen directorio. Las sociedades anónimas cerradas no tienen directorio, la sociedad de responsabilidad limitada no tiene directorio. En consecuencia, habría ahí que tener en cuenta que estos entes que no tienen directorio no pueden deducir dietas al directorio. Es un tema de error frecuente, que empresas que no tienen directorio deducen para efectos de la determinación del impuesto a la renta las dietas al directorio que nunca han pagado porque no tienen obviamente este órgano, ¿no? En el directorio en particular, temas tributarios relevantes, ¿no? Preguntas que siempre se hacen. A ver, número uno, ¿es posible que las dietas pagadas al directorio puedan ser atribuidas en proporciones distintas o no homogéneas? Por ejemplo, si son 3 miembros del directorio, ¿es posible que uno tenga una retribución y los otros 2 retribuciones distintas? La respuesta es posible porque la Ley General de Sociedades no establece una limitación ni un orden específico respecto de la cuantía de las retribuciones llamadas dietas o remuneraciones al directorio, como quiera denominarse esto, ¿no? Ahora, lo que sí queda claro es que para que una sociedad deduzca como gasto las dietas pagadas al directorio, tiene que acreditar, y esto es relevante, que ese directorio efectivamente ha sesionado. ¿Y cómo es que se prueba esto? A través de las actas del directorio. Si no se cuentan con actas de directorio, no hay pues forma de probar que efectivamente el directorio ha sesionado y por lo tanto la dieta no será deducible. Resta decir que aparte de esto hay un límite objetivo en la ley del impuesto a la renta que indica que las dietas solo pueden ser deducidas hasta el límite objetivo del 6% de la utilidad comercial. En el caso de los directores, en buena cuenta, no hay ningún impedimento para que estos puedan realizar una sesión virtual. Es uno de los temas que normalmente las empresas transnacionales realizan, ¿no? Miembros del directorio de varias partes del mundo que sesionan a través de medios virtuales. Eso no está prohibido, lo que sí es que obviamente genera cierto problema con el tema de la acreditación de la reunión, porque las actas sí tienen que estar firmadas, ¿no? En consecuencia, ya hay un tema logístico de cómo se realiza la firma correspondiente o se acredita la reunión efectivamente del directorio. Otro de los temas interesantes en materia tributaria, y yo diría muy relevante, es el tema de las reorganizaciones societarias. Digo interesante porque las reorganizaciones societarias, que son simples reacomodos patrimoniales de una sociedad, que puede suponer obviamente una escisión, que es partir el bloque patrimonial a los efectos de incorporarlo en otra sociedad preexistente o nueva, o una fusión por absorción que supone a su vez traer un bloque patrimonial de otra sociedad a una sociedad preexistente, tienen como efecto tributario el de la neutralidad en principio. O sea, las reorganizaciones societarias no están sujetas al impuesto a la renta y al IGB porque se entiende que son simplemente movimientos patrimoniales donde en principio, y subrayo, en principio no hay una ganancia, no hay un lucro.
No obstante ello, las reorganizaciones societarias en el tiempo, no es el tema únicamente exclusivo al Perú, han sido mal utilizadas para básicamente realizar operaciones de tipo elusivo distinto, ¿no? Entonces, frente a las reorganizaciones societarias hay una regulación tributaria bastante abundante, ¿no? Normas antielusivas que voy a describir en breves minutos. Para comenzar, la primera regulación antielusiva relacionada a las organizaciones societarias gira en torno al artículo 106 de la Ley del Impuesto a la Renta, que indica que en una reorganización societaria el adquirente no puede imputar o aplicar las pérdidas de la empresa transferente, ¿no? Esta medida antielusiva es una norma antielusiva concreta, lo que busca es evitar que se realicen reorganizaciones societarias con el único propósito de aprovecharse de pérdidas tributarias de otras entidades, ¿no? Es conocido ciertamente a través de un fallo muy discutible del año 2004 que el Tribunal Fiscal se pronunció sobre una fusión inversa, ¿no? En la cual el contribuyente lo que hizo fue, conociendo que el artículo 106 prohíbe la aplicación de pérdidas tributarias de la empresa transferente, se dejó absorber, ¿no? Se hizo la fusión al revés, de tal suerte que la empresa que tenía las pérdidas tributarias fue la que absorbió la que tenía la utilidad y con esto aplicó las pérdidas tributarias sin, en este caso, quebrando eventualmente el mandato del artículo 106, ¿no? Esa es claramente una figura de fraude a la ley y por lo tanto debería ser calificada de acuerdo a la hoy norma 16 sin ningún problema. Aparte de esta regla prohibitiva del artículo 106, hoy en día hay una distinta, una nueva, vigente a partir del año pasado, modificaciones introducidas en agosto del año pasado. Y en concreto, giran en torno al uso de las reorganizaciones societarias para encubrir reales transferencias de bienes. En concreto, lo que se está indicando en el hoy artículo 105-A de la Ley del Impuesto a la Renta es que si se realiza una reorganización societaria, ¿no? Y se considerará que existe eventualmente una ganancia por la diferencia entre el valor de mercado de los bienes del bloque transferido y su costo de transferencia, el costo computable, si es que dentro del ejercicio inmediato anterior o posterior, perdón, a la reorganización, se producen las transferencias de acciones de esta compañía, porque se estaría encubriendo en realidad a través de la venta de acciones una real operación que sería pues la transferencia de los activos, ¿no? Con esto lo que se busca es evitar el mal uso de las reorganizaciones societarias. Lo que me llama la atención es que ese artículo 105 no ha previsto un hecho elusivo que también puede utilizarse, ¿no? Y quizás con mayor agresividad que el anteriormente mencionado, que es simplemente vender las acciones en momento posterior.